Débora Arango, 1940, Trata de blancas. Esta obra generó mucha controversia en su momento por varias razones. Primero, porque fue pintada por una mujer en un momento en el que las mujeres no gozaban de mucha aceptabilidad ni reconocimiento en la vida pública, incluyendo el arte. Segundo, porque abordaba un tema sensible para la sociedad de esa época como lo era el intercambio de favores sexuales. Y tercero, porque se atrevía a pintar el torso desnudo de una mujer. Todo esto derivó en una controversia alrededor de la obra del artista y de la persona misma, Débora Arango, que tuvo como consecuencia el ostracismo de ella y de su obra, de modo que no fue apreciada sino hasta muchos años después. Pero supongamos por un momento, a contracorriente de la historia, que en ese momento, en 1940, algún docente, profesor o profesora, hubiese tenido la iniciativa de llevar esta obra al aula de clase para convertirla en material de trabajo con sus estudiantes. ¿Cómo creen ustedes que hubiesen reaccionado los estudiantes de esa época ante la iniciativa de ese profesor o profesora? No solamente los estudiantes, también las familias, inclusive sus compañeros de trabajo o directivos docentes. ¿Qué hubiese pasado en ese colegio? ¿Qué hubiese pasado en esa aula de clase? Seguramente, como podrán advertir, la escala de la controversia hubiese sido mucho mayor. Y seguramente también, como podrán advertir, la historia de ese profesor o profesora hubiese sido muy parecida a la de Débora Arango, el ostracismo. Sin embargo, la formación en ciudadanía o la formación para la ciudadanía sugiere que ese sea justo el tipo de iniciativa por el que se inclinen los profesores y profesoras, abordar los asuntos controversiales en el aula. Y eso básicamente tiene que ver con llevar al aula lo que suscita fuertes emociones y que divide la opinión de las comunidades y de la sociedad. Eso es lo que se entiende por asuntos controversiales. De modo que lejos de crear una barrera entre la sociedad y el contexto, la formación para la ciudadanía implica tender puentes entre lo que es controversial, polémico y suscita muchas emociones, tanto así que dividen a unos y otros en la sociedad, llevar todas esas divisiones al aula, pero hacerlo, como lo vemos en la siguiente diapositiva, con una orientación pedagógica. De modo que el aula no se convierta en un foro de discusión sin sentido y sin razón, sino que haya la posibilidad de que los estudiantes construyan un juicio a partir del abordaje de esos temas controversiales en el aula. Supongamos entonces por un momento, como les decía, como decía, que ese profesor o profesora lleva trata de blancas al aula de clase. Lo que sugiere la literatura especializada en formación ciudadana es que ese profesor o profesora hubiese podido tomar o debería haber tomado alguno de los siguientes tres caminos. Primero, optar por ser un moderador neutral, como lo vemos en la primera figura, donde básicamente el profesor o profesora no ofrece ningún punto de vista, sino que actúa solo como facilitador de una conversación alrededor del tema, que en este caso podría ser la trata o el intercambio de favores sexuales. El segundo, que se conoce como el enfoque balanceado, en el que el docente se asegura de que todas las visiones sean presentadas de forma persuasiva, presentando su propia opinión y fomentando la formación de un juicio propio por parte de sus estudiantes, como lo vemos aquí, en el que ya no es un moderador entre la discusión de sus estudiantes, sino que el propio profesor participa de la discusión, eso sí, desde una perspectiva balanceada. Y por último, el enfoque declarado o el de compromiso declarado en donde los docentes expresan de manera abierta su propio juicio para fomentar la discusión de los estudiantes, atendiendo a que estos expresen o teniendo cuidado de que estos expresen también su acuerdo o desacuerdo con su propia posición. Así entonces, lejos de rechazar la posibilidad hipotética que les planteé hace un momento de traer la obra de arte de Débora Arango para que sea motivo de discusión, no la obra, sino el tema, ¿no? En este caso estamos hablando del intercambio de favores sexuales. Lo que sugiere la formación para la ciudadanía es que se haga con un cuidado y con una orientación pedagógica y que los profesores no rechacen esa posibilidad de plan. Sin embargo,
como muchos de ustedes advertirán, no es un tema sencillo y no es un tema fácil de abordar. No solamente la posibilidad de discusión, sino la posibilidad de aceptación por parte de la propia comunidad educativa de estas prácticas. Entre las dificultades está el temor de los docentes a ser acusados de adoctrinamiento, por ejemplo, el descontrol que puede generar en la clase una práctica educativa como esta, que no está orientada al disciplinamiento, sino todo lo contrario. Pero también el desafiar el propio pensamiento de los docentes, que puede generar ciertas sensibilidades. Un docente que se orienta por este tipo de prácticas se ve impelido a llevar temas que inclusive lo confrontan a él mismo como persona y como ciudadano. La falta de preparación y herramienta de los docentes es otro factor crítico. El desinterés o apatía de los estudiantes también puede ser un factor decisivo, o inclusive el marco de valores o las restricciones de las instituciones educativas se convierten en un obstáculo al respecto. En todo caso, volviendo a Débora Arango, en otra de sus obras, Los voceadores, vale la pena. Vale la pena llevar los asuntos controversiales al aula, no solamente por una obstinación del profesor o profesora, sino porque está demostrado que es la mejor forma o el mejor camino para formar los ciudadanos del siglo XXI.